Vanguard School, curso de geometría. Líneas notables en el triángulo, parte 2. En este video tutorial observaremos algunas propiedades sobre las líneas notables en el triángulo. Para ello vamos a tomar en cuenta las bisectrices interiores, las bisectrices exteriores y los ángulos que se forman entre cada uno de ellos. Líneas notables en el triángulo. En esta primera propiedad tenemos el ángulo formado por dos bisectrices interiores. Como puedes observar, tenemos el triángulo ABC y tenemos las bisectrices formadas por el ángulo A y por el ángulo B. Estas bisectrices se unen en un punto I formando un ángulo X. Por propiedad, este valor de X se puede determinar con la siguiente expresión: 90 grados más el ángulo θ medios. Veamos acá un ejemplo de aplicación. Calcular el complemento del suplemento de X. Bien, lo primero que tendríamos que hacer es determinar el valor de X para posteriormente determinar el complemento y el suplemento. El valor de X estará determinado por la siguiente forma. Esto quiere decir de que el valor de X va a ser 110 grados. Entonces, a estos 110 grados hay que determinarle el suplemento. El suplemento de 110 sería 70. Y luego el complemento de 70, que sería 20 grados. Y con ello le daríamos respuesta a nuestra pregunta. Se deja eso como actividad para el estudiante. Ahora tenemos acá un triángulo y tenemos un ángulo que se forma por dos bisectrices exteriores. La forma tiene una similitud con una expresión anterior, con ángulos interiores, con la diferencia que ahora en vez de sumar voy a tener que restar. Apliquemos un ejercicio. Por ejemplo, tenemos acá un triángulo ABC y se ha formado el ángulo X por las bisectrices exteriores de A y de C. La forma de la figura es similar a la propiedad, por lo tanto, vamos a aplicar en este ángulo esta expresión. X es igual a 90 grados menos θ medios. En este caso el ángulo θ equivale a 50 grados. Efectuamos las operaciones de cálculo. Y tenemos un X igual a 65 grados. Aquí tenemos una propiedad en la cual se está formando un ángulo exterior al triángulo ABC y este ángulo ha sido formado por una bisectriz interior que parte de A por una bisectriz exterior que parte de C. La propiedad nos indica que el valor de ese ángulo exterior X va a ser igual al ángulo B, que corresponde al ángulo θ, sobre 2. Si recordamos esta propiedad, sería mucho más fácil desarrollar cualquier tipo de ejercicios con esta forma. Por ejemplo, acá tenemos una figura en el cual se parece mucho a la propiedad. Lo que sucede es que esto está invertido. Pero vamos a simularla de esta forma. Tenemos el ángulo exterior formado por la bisectriz exterior y la bisectriz interior del triángulo. Para comenzar, vamos a darle la forma de nuestra propiedad, de tal manera que ese ángulo X, por opuesto por el vértice, lo hemos colocado en este lugar. Bien, ahora vamos a aplicar nuestra propiedad a este ángulo. Por lo tanto, decimos que X es igual a 40 grados sobre 2. Esto implica que el valor de X va a ser igual a 20 grados. Propiedad número 4. Esta propiedad número 4 es ligeramente un poco más compleja, porque es un ángulo que se forma con una altura y una bisectriz interior.
de tal manera que tendríamos que restar los ángulos que se encuentran en los extremos y dividirlo entre 2. A esta propiedad la conocemos como el ángulo formado por una bisectriz y una altura. Nos piden determinar el valor de x si BF es bisectriz del ángulo ABC. Ok, vamos a aplicar directamente la propiedad. La expresión queda de esta forma. X es igual a 38 grados menos 10 entre 2. Siempre debemos de tomar el mayor ángulo menos el menor ángulo, para que el valor nos salga positivo. Recuerda que en geometría los ángulos todos son positivos, salvo trigonometría donde sí se manejan ángulos negativos o ángulos de más de una vuelta. Efectuamos la operación de cálculo y tenemos un valor para x igual a 14 grados. Tenemos acá una quinta propiedad, que es un ángulo que se forma al trazar dos alturas. Cabe mencionar que una altura es aquella línea notable que se traza de un vértice hacia el lado opuesto de manera perpendicular, formando un ángulo de 90 grados. Entonces, al trazar estas dos alturas se van a formar un ángulo como x, de tal manera que ese valor de x se puede obtener directamente restando el ángulo θ de 180 grados. Veamos una aplicación directa. Tenemos acá una figura, el triángulo ABC, y hemos trazado las alturas CF y AH, de tal manera que estas alturas están generando un ángulo de 2x. Para nuestro ejercicio, el valor de θ va a ser x, y x va a ser equivalente a este 2x. Si esto lo reemplazamos en nuestra expresión, tendríamos lo siguiente. 2x es igual a 180 menos x. Reduciendo esta expresión, tendríamos que 3x igual a 180. Por lo tanto, el valor de x tendría que ser igual a 60 grados. Con estas 5 propiedades vamos a generar ejercicios de aplicación. Ejercicio de aplicación número 8, primer ejercicio. Aquí aparece nuestra primera propiedad, pero para que tenga la forma deberíamos de completar aquel ángulo interno, el que se está formando por la intersección de ambas bisectrices. Por lo tanto, si el ángulo exterior es x, el ángulo que está dentro sería 180 menos x. Esto se puede determinar por el concepto de ángulo llano. Entonces la propiedad nos dice que ese ángulo formado es igual a 90 grados más el ángulo de 90 sobre 2. Para poder resolver este tipo de ecuación, optamos por multiplicar a cada uno de los términos por el número 2. De esta manera la fracción se podrá eliminar. 180 por 2 es 360, menos x por 2 es menos 2x. 90 por 2 es 180 y el 90 medios se habrá quedado solo. Y obtenemos el valor para x. Ejercicio número 6. Tenemos acá un ángulo exterior formado por una bisectriz exterior y una bisectriz interior. Trasladamos el ángulo, completamos el ángulo faltante en el otro extremo
y podríamos aplicar nuestra propiedad directamente. La propiedad nos dice que el ángulo X va a ser igual a la mitad del ángulo formado dentro del triángulo. Por lo tanto, el valor de X va a ser equivalente a 40 grados. Ejercicio 7. Tenemos la propiedad aplicada directamente, con la única diferencia que ahora los valores que quiero encontrar están invertidos. Pero eso no es ningún impedimento para poderlo desarrollar. Entonces aplicamos nuestra propiedad directamente que nos dice que 115 grados es igual a 90 grados más x medios. Reducimos la expresión por lo tanto tendríamos que 25 es igual a x medios. Esto significa que el valor de x es equivalente a 50 grados. En el ejercicio número 8 tenemos un ángulo formado por dos bisectrices exteriores. La propiedad nos indica lo siguiente, que el valor de x, que es un valor exterior, que es el ángulo exterior formado por las bisectrices exteriores, es igual a 90 grados menos la mitad del ángulo A. Colocado ya en nuestra expresión, procedemos a desarrollar. Podemos eliminar el número 2 que acompaña al x con su denominador. La expresión nos quedaría de esta forma. Reducimos y tenemos 2x igual a 90. Por lo tanto, un número multiplicado por 2 que me dé 90 sería equivalentemente a 45 grados. Nuevamente aparece nuestra primera propiedad. En este caso, completamos los ángulos. Ahora aplicamos nuestra propiedad, que nos indica lo siguiente. El valor de 180 menos x equivale a 90 grados más x medios. Reducimos la expresión reducimos y obtenemos un valor para x. El ejercicio número 10 queda un ejercicio para que practique el estudiante, donde tenemos que tener en cuenta la bisectriz interior y la bisectriz exterior. Tenemos que llegar a demostrar que x es igual a 7. Para ello debemos de demostrar que lo que se está formando es un triángulo isósceles. Eso es todo, hasta el siguiente video.